Hola, soy Pedro Hernández y a continuación daré mi testimonio de vida por los hechos que me ocurrieron en el pasado, la misericordia de Dios y de por qué evitar la práctica de pecados sexuales que físicamente parecen inofensivos, pero espiritualmente uno se crea un gran daño. En el pasado de mi vida cometí el pecado sexual de impureza o masturbación, el cual durante ese tiempo no consideré tan grave, ya que solo lo veía desde el punto de vista físico. Todas mis falsas razones eran vistas con ojos materiales, como las siguientes. Me decía que era una función del cuerpo como las demás, que tenía derecho a usar mi cuerpo como yo quería. Además, solo buscaba una satisfacción momentánea y no dañaba a nadie más. De pronto por esto la gravedad del pecado disminuía, pero estas en realidad son falsas razones, ya que estas explicaciones fijan toda la atención solo en la parte física, pero olvidan por completo lo espiritual, que es que realmente importa y lo que más se ve afectado. En este mundo actual, cada día equivocadamente damos más importancia a nuestras metas materiales, nuestras ocupaciones, en la búsqueda de los medios y recursos, y frecuentemente fijamos toda nuestra atención en dichas ocupaciones, que pensamos que debemos usar totalmente nuestro tiempo en dichas labores, al punto que descuidamos por completo lo espiritual, que es lo primordial. Para mí, en el pasado de mi vida le di importancia a las metas materiales, tales como ser un buen estudiante o actividades personales, el entretenimiento, el deporte, y por último dejé lo espiritual, al cual no le daba la importancia adecuada, lo que me llevó a descuidar la religión, lo espiritual y el alma. Lo más importante en el ser humano es la salud del alma, pero hoy solo parece que damos toda atención al cuidado de nuestro cuerpo y descuidamos por completo el cuidado de nuestra alma. Debemos cuidar el alma en igual medida o más que lo hacemos con nuestro cuerpo. Si pensamos por un momento, el cuerpo tiene un periodo limitado de vida, mientras que la vida del alma es ilimitado o inmortal. La masturbación es una acción en contra de los mandamientos, ya que es un pecado que va en contra principalmente del sexto y noveno mandamientos. Lo que realmente sucede con la práctica de esta acción fue que me dañó todas las acciones de mi vida. Es como una trampa que uno mismo se crea solo por buscar una falsa satisfacción inmediata. Pero lo que me trajo la práctica de esta acción fue un daño constante en todas las áreas de mi vida, en lo espiritual, en lo físico, la salud, las relaciones interpersonales, la personalidad, lo económico, lo laboral. Todas estas áreas fueron dañadas. Por más que se trate de ocultar la práctica de esta acción, sus malas consecuencias aparecían todos los días de mi vida. Todo se dañaba con facilidad. Por ejemplo, me era difícil ser un buen estudiante u obtener un buen trabajo. También me trajo inseguridad, angustia y mal carácter. Todo esto como consecuencia de la práctica de este pecado. Comencé la práctica de esta acción desde niño y lo continué como un hábito en el pasado de mi vida. Debido a este pecado de impureza podía presentir los espíritus malignos. Por ejemplo, una noche estaba dormido y me desperté porque no podía respirar con normalidad. Cuando me desperté sentí una presencia que no me dejaba respirar, tampoco me dejaba mover y no era física, por lo que de inmediato recé el Padre Nuestro mentalmente. Tan pronto lo hice, pude sentir como este espíritu se fue de inmediato por la parte izquierda de mi habitación, por el muro de la ventana, y antes de irse hizo como un sonido extraño. Luego permanecí despierto un momento y como todo volvió a la normalidad, al poco tiempo me volví a dormir. No le di importancia a esta acción, ya que no quería creerlo, y me justificaba diciéndome que era producto de la imaginación o algo irreal.
En la década de los 90 entré a estudiar a la universidad. Durante esta época decidí que quería hacer mi confirmación. En mi barrio hice la preparación para el sacramento. Días previos el sacerdote nos dijo que como regalo de confirmación Dios también tenía un regalo para todos los que habíamos preparado para el sacramento, y nos explicó que dicho regalo consistía en ir a la casa y tomar la Biblia, abrirla al azar, no importa dónde se abriera, y escoger un párrafo, leerlo y guardarlo en el corazón. Este sería el regalo de Dios que tenía para cada uno de los que nos habíamos preparado para el sacramento. Eso fue lo que hice. Me fui a mi casa, tomé la Biblia con las dos manos y la abrí al azar. La primera vez que la abrí salió un pasaje el cual no recuerdo qué trataba, entonces decidí cerrarla y volverla a abrir, pero esta vez con emoción y alegría, invocando a Dios. Esta vez la apertura al azar quedó abierta en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, donde Pedro y Juan curan a un cojo. El pasaje en síntesis narra cómo Pedro y Juan se dirigen a la iglesia a las 3 de la tarde para orar. En la entrada de la iglesia se sentaba un mendigo cojo, el cual les pidió limosna. Ellos dijeron que no tenían ni oro ni plata, pero a cambio le darían algo que ellos tenían. Tomándolo por el brazo lo levantaron y le dijeron: en el nombre del Señor Jesucristo, que seas curado. De inmediato el hombre recobró sus fuerzas, se sanó y se fue alabando y glorificando a Dios por su sanación. Este fue el pasaje que guardé en mi corazón como regalo de Dios el día de mi confirmación. Días después hice mi confirmación con mis compañeros en la iglesia de mi barrio, con el obispo de la época. Durante esta época continué mi vida como estudiante. Al pasar los semestres mi desempeño como estudiante no fue bueno. Esto lo atribuyo a estar en pecados mortales, en desobediencia y por la práctica de este pecado sexual. Por lo tanto tuve que salir de la universidad después de más de 4 años sin poder graduarme. Todas las cosas salían mal y cuando buscaba un trabajo no lo encontraba. Vivía de mal humor, tampoco podía alcanzar metas o todo se malograba. Todo esto, como dije, lo atribuyo a estar en la práctica de este pecado sexual, lejos de Dios y los sacramentos de reconciliación y comunión. Otro hecho que pasó en mi vida fue el siguiente. Una vez estando en el centro de la ciudad, entré a ver por curiosidad una película pornográfica en un cinema. Esta era la primera vez que veía una película de esta clase. Al entrar al cine estaba a oscuras. Como era una película rotatoria, en la oscuridad encontré una silla vacía. Me senté al lado de otra persona. Tan pronto me senté, la película se terminó y empezó un receso para volverla a proyectar. Mientras esperaba a la persona de al lado parecía que llevaba tiempo viendo la película y su respiración era agitada, por lo que al verme en esa situación preferí salir, ya que me vino un remordimiento de conciencia por estar en ese lugar. Entonces salí sin ver nada de la película, pero ya afuera me retornó la calma y la tranquilidad de conciencia. Así pasaron varios días. Todo volvió a la rutina diaria, y al pasar los días ya olvidaba lo que había pasado. Cuando una noche ya estaba a punto de dormir, toda la casa ya estaba con seguros. Cuando a la distancia empiezo a escuchar un sonido que parecía como la misma respiración agitada que había oído en el cinema. Ya que la casa estaba asegurada, nada físico podía entrar. Entonces esta presencia fue el espíritu impuro que estaba en esa persona. Esta vez se aproximaba por la cocina hacia mi habitación. Cada vez se oía más cerca y con claridad. A medida que se acercaba, al llegar justo frente a mi puerta, se detuvo. Algo o alguien lo detuvo.
pero esta segunda presencia no la pude percibir. Estuvo pocos segundos y al cabo de ese corto tiempo se devolvió por donde vino. Al alejarse, el sonido que hacía como una especie de respiración se hizo más tenue hasta que ya no lo pude oír más. En conclusión, para mí fue el espíritu impuro que estaba dentro de esa persona, quien había visto esa película X. Me siguió, pero como yo no vi esa película, por esta razón quizás mi ángel guardián pudo detenerlo, ya que yo no había desobedecido o pecado al ver en esa ocasión esa película. Hice otras cosas, pero continué alejado de Dios y la iglesia, por lo que todo me salía mal. Continué en la práctica de este pecado sexual, lo cual lo atribuía a mis propios deseos. Pero esto no es verdad, ya que al entrar en desobediencia, uno cree que los impulsos e instintos provienen de uno, pero esto es falso. Lo que realmente sucede es que uno se convierte en instrumento de espíritus malignos. Lo que realmente tenía en la cabeza era un espíritu maligno, ya que este es un pecado que va contra los mandamientos. Esta desobediencia abre la puerta a los malos espíritus y estos toman control de pensamientos, sentimientos y emociones y los hacen pasar por propios. Uno cree que es dueño de esas acciones, pero esto no es así. Dichas malas acciones me hicieron caminar en dirección opuesta a la luz y la verdad, ensuciando mi alma y llevándome a un camino de oscuridad y perdición. Con la siguiente situación que me sucedió en el pasado se ve soportado claramente lo que digo. Aproximadamente en el 2006 estaba viendo los recuerdos de mi niñez con mi mamá. Un día entre los recuerdos de pronto apareció una foto de cuando tenía 4 años, aproximadamente. En ella aparezco sentado en una mesa y en mis manos tenía un cuaderno llamado Cardenal, pero en la foto este cuaderno está al revés. De inmediato ese día me vino una idea como una alarma o advertencia de que mi vida estaba al revés y era urgente que hiciera las correcciones, como un aviso de Dios. Estaba en lo cierto, ya que en esa época estaba lejos de Dios y de la iglesia, y en pecados mortales, lejos de la confesión y la comunión. Pero en esa ocasión estaba con mi mamá y decidí esperar unos segundos y no salir presuroso de la habitación. Pues bien, como por desobediencia tenía un espíritu maligno en el cerebro, en pocos segundos cambió todo con el único fin de mantenerme lejos de la confesión y comunión y la conversión. Primero me mandó un pensamiento que lo que estaba viendo era solo una fotografía y nada más, ningún mensaje de Dios, y luego me mandó un sentimiento de paz, y con esto me calmó y se me fue la urgencia. Y de esta forma me mantuvo en pecado mortal, con una falsa comodidad y tranquilidad, es decir, en desobediencia, lejos de Dios y la confesión y comunión, pensando erróneamente que las acciones que estaba haciendo no eran tan graves, ni traían malas repercusiones. Pero esto es completamente mentira, ya que la desobediencia e impureza manchan y matan el alma, que es lo más importante en el ser humano. En el 2008 abrí un negocio en otro barrio. Continué alejado de la iglesia, la confesión y la comunión, pero empecé a leer la Biblia para exponer el punto de vista católico frente a las ideas de otras personas de otra religión con las cuales hablaba. A finales de este año tuve que salir fuera de la ciudad por unos días. Cuando regresé encontré unas moscas en mi habitación. Estas eran diferentes, más grandes, casi no se movían y solo estaban en mi habitación. Las maté y pensé que habían entrado por casualidad, pero estas en realidad fueron el producto de mi pecado
y los espíritus impuros, a los cuales llamaba por la práctica de la impureza sexual. A finales de este año empiezo a sentir una pesadez al lado izquierdo de la cabeza, como una presencia de odio que me hacía irritar. En el 2009 continué trabajando en mi negocio. Llegó el mes de mayo. El lunes 4 de mayo llegué, abrí mi negocio, hice el aseo. Luego me senté a leer y al poco tiempo de estar leyendo sentí un movimiento irregular del corazón, un medio ataque. Perdí fuerza en el brazo izquierdo, pero a pesar de esto nunca perdí la conciencia y respiraba normalmente. Tomé un poco de agua y permanecí en el negocio. Almorcé y en la tarde cerré y regresé a mi casa. En la noche el corazón permanecía resentido, por lo que hice mis oraciones antes de dormir. El Padre Nuestro y el Ave María, las que siempre hago desde que era un niño. 2 días después tuve una cita médica con un doctor. Le conté lo que había sucedido. Él me hace una revisión general del corazón y me dice que no encuentra nada extraño, que al parecer todo está en normalidad. Con todos estos inconvenientes, durante esa época no se me ocurrió hacer una confesión ni comulgar. Solo estaba preocupado por la salud física. Esto demuestra cuán inconsciente y equivocado puede estar uno, ya que la salud del alma es más importante que la salud física, ya que no se sabe cuándo vendrá la muerte, lo que puede llevar a un estado de condenación. El viernes 8 de mayo todo parecía normal. Hice mis oraciones para dormir. Luego de dormir durante unas horas, durante la madrugada del sábado 9 de mayo del 2009, estando en un profundo sueño, oí una voz que me llamó por mi nombre, por el lado derecho del cerebro. La voz es de mujer, dulce, llena de amor. Tan pronto dice la primera letra de mi nombre me despierta. Es el mes de mayo, voz de mujer llena de amor. Sábado, el sábado es el día consagrado a la Virgen María, por lo que es la voz de la Santísima Virgen María. Tan pronto me despierta, percibo que mi corazón late con dolor, por lo que me levanto de la cama y voy al baño, esperando que el dolor me pasara. También siento la pesadez de odio en la parte izquierda de la cabeza. Luego voy a la cocina y tomo agua, pero el dolor persiste. Entonces regreso a la cama y me recuesto, pero el dolor no se va. Ya tenía presente en este momento el regalo que Dios me dio el día de la confirmación, por lo que sé que es tiempo de usarlo. Con la mano en mi pecho digo que en nombre del Señor Jesucristo quede sano. Tan pronto digo esta petición, el dolor desapareció de inmediato. Toda gloria es a nuestro Señor Jesús, quien hizo esta curación, ya que en ese momento de mi vida llevaba más de 8 años sin confesión ni comunión, y en pecados mortales, y en la práctica del pecado sexual de masturbación, lo que hubiera significado algo trágico para mí y mi alma si hubiera muerto ese día. Pero en dicho momento no era consciente del riesgo, ya que no tenía una conciencia moral de lo que estaba haciendo. En dichos momentos la conciencia y la moral estaban dormidas por mi desobediencia y el espíritu maligno en mi cabeza. Duré despierto por unos momentos, pero todo volvió a la normalidad, por lo que al cabo de un tiempo me volví a dormir. El corazón quedó resentido por un tiempo, pero al cabo de una semana se recuperó totalmente. Lo que no desaparecía era la pesadez que sentía en la parte izquierda de la cabeza. Al cabo de unas semanas más tarde oí una presencia quien trabajó en la parte izquierda de la cabeza. Y en los siguientes días, cuando hablé sobre religión, respaldando los principios católicos con las personas que venían a visitarme, se hizo notoria la presencia del espíritu maligno que tenía en la parte izquierda de la cabeza.
Lo pude percibir como un ser de odio y oscuridad. Durante ese año, algunas veces se hacía notorio y otras veces pasaba desapercibido. Para el año 2010, antes de la Semana Santa, finalmente regresé a la confesión. Para mí en esta ocasión me pareció una buena confesión, pero en realidad hice una confesión parcial, ya que luego de esta confesión y comunión pude volver a percibir la presencia del espíritu maligno en la cabeza a finales de ese año. Cuando por ejemplo tuve que visitar a mi sobrino para ayudarlo con un examen, la presencia dentro de mi cabeza me hizo tratarlo con ira. Para el año 2011 hice 2 confesiones, una para Semana Santa y la otra a final de año. Cada vez trataba de hacer una mejor confesión, recordando más pecados a conciencia. En esta última confesión del año 2011 hice la mejor confesión, ya que hice una mejor revisión de todos los pecados. Esta vez fue una mejor confesión comparada con las 2 veces anteriores. Y esta vez sentí algo diferente. Cuando el sacerdote me dio la absolución por mis pecados, sentí que la bendición inmovilizó el espíritu maligno dentro de mi cabeza, como si hubiera sido atado con cadenas. Y luego cuando comulgué sentí como las comuniones desaparecieron por completo el espíritu maligno dentro de mi cabeza. Cuando esta presencia desapareció, dejó como una especie de cicatriz en la parte izquierda del cerebro, que fue la parte del cerebro donde dicha presencia o espíritu controlaba mis pensamientos y emociones, y me hacía caer en pecado. Al pasar las semanas y con las comuniones, esta cicatriz también fue sanada. Hoy sé por experiencia y por práctica que la Santa Comunión es la real presencia de la sangre y cuerpo de nuestro Señor Jesús, que la presencia que sentí en la parte izquierda del cerebro por mis pecados y desobediencia a los mandamientos, así como la práctica del pecado de impureza, no hubieran desaparecido. La única cura o medicina real fue la Sagrada Hostia, cuyo gran poder limpia nuestras manchas y pecados espirituales. Lo más importante es la salud del alma, por esto no debemos permitir que se duerma nuestra conciencia o moral, dar la real importancia de limpiar nuestra alma con frecuencia mediante el sacramento de la confesión y comunión, ya que no sabremos cuándo vendrá la muerte física, lo que podría traer graves consecuencias para el alma. Si las cosas parecen salir mal, así como todas las actividades que se emprenden y aparentemente no se encuentra una explicación, la respuesta se deba a que se ha descuidado la parte espiritual o se está en desobediencia, y esta es la principal explicación por la cual no todo sale como se espera. La práctica de un pecado sexual como este es como una trampa que uno trata de justificar. Solo da un falso y pasajero placer, pero realmente para mí me trajo todo lo opuesto, contradicciones y malas consecuencias en todas las áreas de mi vida, ya que abre la puerta a los espíritus malignos, quienes con falsas razones y justificaciones buscan llevarnos a un camino de oscuridad, muerte y condenación. Todo por la desobediencia consentida que uno permite como pecador. Para retornar a Dios es muy útil usar las herramientas de la religión, como la lectura de la Biblia, la oración y la misa, con frecuencia, las cuales nos conducen a la verdadera medicina para el alma, que es el sacramento de la confesión y la comunión, los cuales borran nuestros pecados y nos reconcilian con el Creador. De mi testimonio se puede ver que no es suficiente hacer una confesión. Es necesario hacer una completa revisión de todos los pecados cometidos, un verdadero arrepentimiento de dichas acciones y no querer repetirlas a futuro para obtener la absolución y perdón de los pecados.
también para que la acción poderosa de la Eucaristía pueda actuar y limpiar nuestra mente y nuestra alma. La práctica de esta acción trae una falsa satisfacción, pero una constante intranquilidad, permanente contradicciones y malas acciones en todos los aspectos de la vida, tanto en el plano material, económico, personal, social, físico y espiritual. La obediencia de los mandamientos solo busca nuestro bienestar, para siempre y en todos los niveles de nuestra existencia, solo que algunas veces en nuestra debilidad buscamos solo los falsos placeres inmediatos, que solo traen todo lo contrario, como tristeza, zozobra y el desamor. Dios en su infinito amor y misericordia y paciencia siempre espera que corrijamos nuestro rumbo y nos demos cuenta de las malas acciones y del propio autoengaño en el cual hemos caído, como por ejemplo cuando se buscan falsos y dañinos placeres pasajeros.